vamos a hablar a definir subespacios vectoriales. Es muy importante esta definición porque cuando se piden los exámenes finales suelen confundirla. Acá está bien, digamos, delineada, bien diferenciada del resto de los temas de subespacios, la definición. Es muy importante que la sepan bien, como dice acá. ¿Qué me plantea esta definición de subespacio? Esta definición me plantea lo siguiente, que si yo tengo un espacio vectorial que lo llamo B corta larga, ¿sí? Tengo un conjunto que ya sé que es un espacio vectorial B, eso es dato dentro de la definición, y tengo W, un subconjunto que no es vacío, ¿sí? Pero que W es un conjunto no vacío, y ese conjunto W en realidad es un subconjunto de B. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que W tiene algunos elementos de B, pero no tiene todos. ¿Sí? Obviamente W está incluido en B. Entonces, si yo tengo un espacio vectorial B y un subconjunto W que no es vacío de B, si el W en sí mismo es un espacio vectorial, ¿qué quiere decir? Si yo miro el W y le aplico esos 10 axiomas que vimos la clase pasada, y el W los cumple, o sea que también podría decir que es un espacio, entonces se dice que el W es un subespacio vectorial del espacio vectorial B. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a la definición, que la voy repitiendo a medida que trabaje. Si no, sigo. El silencio va a querer decir que sigo. Bien. Acá hay un teorema 2, que vamos a charlar sobre ese teorema. Es muy importante lo que dice el teorema. Y acá tenemos un bosquejo de la demostración. Yo ese bosquejo de la demostración incluso lo voy a hacer un bosquejo del bosquejo, lo voy a hacer más chiquitito. ¿Qué me interesa que ustedes rescaten de este teorema 2? Si yo tengo que W es un subconjunto no vacío del espacio vectorial B, ¿sí? O sea, quiere lo que les dije antes, que W está incluido en B, como mucho es igual, ¿sí? A B. Entonces, W, voy a decir que W es un espacio del espacio vectorial B si cumple con dos condiciones, que dos elementos cualesquiera de W, si los sumo pertenezcan a W, y si un número real K por cualquier elemento de W también pertenezca a W. Este teorema, que muchas veces lo dicen como la definición de subespacio, y está mal porque está bien el teorema, pero esta no es la definición de subespacio. ¿Sí? La definición de subespacio es la que está acá arriba. Estas son características de un subespacio vectorial. Fíjense que estas dos condiciones son como la condición 1 y la condición 5, son los dos axiomas, el 1, perdón, y el 5 no, y el 6, que vimos en la clase anterior. ¿Sí? Son el 1 que está acá, y el 6, ¿sí? Que lo vimos en la clase anterior. Bueno, para hacer un subespacio, con que solamente cumplan esos dos axiomas, ya está, no necesito cumplir todos los otros. Y ustedes me dirán, ¿y por qué? Porque yo por definición digo que esto va a ser un subespacio de B si en sí mismo es un espacio, o sea, si yo lo verifico como un espacio. Bueno, porque recuerden que yo sé que B es un espacio vectorial. Entonces, las otras propiedades, los otros axiomas que yo no demuestro acá para W, están heredados, ya están vistos en B, porque el dato es que B es un espacio vectorial. Si nadie tiene dudas, vamos a hacer algunos ejemplitos para que puedan ver. Profe, Sí, yo decime. me quedo como ahí una duda, digamos. O sea que si cumple con la uno y o sea, si W cumple con la 1 y la 6, Ya se está. considera parte Exacto. de...
con la 1 y la 6 de espacios vectoriales, que ahora serían la 1 y la 2 para el subespacio, o las dos únicas para el subespacio. Ajá. Sí, se considera subespacio porque acordate que yo cuando hablo de un subespacio, es un subespacio de un espacio vectorial. ¿Sí? Está definido como un subespacio, pero es una parte, está desprendido de un conjunto que ya sé que es un espacio vectorial. ¿Sí? Bien. Si no, pregunten, por favor. Escucho las preguntas. Si no dicen nada, sigo. Las observaciones, acá hay 3 observaciones que son muy importantes y que yo las puedo preguntar en la teoría, en el momento que vayan a rendir. Dice que es bastante simple la primera observación, que si W es subespacio de S y S subespacio de B, entonces W es subespacio de B directamente. O sea que si este es subespacio de este y este es subespacio de este, entonces este es subespacio de este, ¿tá? Del más grande. La segunda dice que cualquier espacio vectorial tiene 2 subespacios propios. Uno es el subespacio que tiene elementos nulos, o el elemento nulo, ¿sí? Y el otro es sí mismo. O sea que que B, cualquier espacio vectorial, va a tener siempre 2 subespacios que le son característicos o que le son genéricos. Uno es el subespacio que tiene el elemento nulo, el espacio vectorial, y otro es él en sí mismo, o sea, él igual a sí mismo. Y la última, la tercera observación es sumamente importante, porque si bien no está en el teorema 2, es una observación que yo la voy a aplicar muchísimo en los ejercicios, pero muchísimo. Y dice que si el elemento nulo no está en un subespacio, automáticamente digo que ese subespacio no es subespacio del espacio vectorial B. O sea, una de las primeras cuestiones que yo tengo que verificar para que un elemento, que un W sea un subespacio de un espacio vectorial B, es que esté el elemento nulo. Eso es muy importante. Bien, dicho esto, vamos a hacer algunos ejemplos. Acá estoy recorriendo, en el apunte hay un montón, ¿sí? Que están resueltos de una manera bastante más complicada de lo que a mí me gustaría, pero bueno, hoy yo les voy a resolver algunos para que tengan. Y estos ejemplos, lo que vamos a hacer, vamos a ir aplicando los conceptos que vimos recién. Primer problemita. El primero que vamos a ver, aplicando estas definiciones que vimos hoy, es sea W XY tal que Y sea igual a 2x más 1. Y B sea igual a R2. En realidad no es sea, sino sean, ¿sí? Los conjuntos. Entonces la pregunta es verificar, más que verificar, vamos a poner probar, si W es un subespacio vectorial de B. Ahora sí. Y subespacios vectoriales los vamos a simbolizar de esta manera para escribir más rápido. Bueno, el tema es el siguiente. Me dan este conjunto, ¿sí? Muy parecido a uno que vimos en la clase pasada. Entonces me dicen que W es ese subconjunto y B es R2. Esto lo podríamos traducir un poquito, ¿no? ¿Cómo sería esto? El R2. Y bueno, sería XY. Podría poner incluso tal que
X e Y pertenecen a los reales, ¿sí? O sea, ¿quién es mi espacio? Mi espacio, vamos a separar para que lo veamos mejor. ¿Quién es mi espacio? Bueno, como verán ahí, mi espacio son todos los vectores en el plano, todos los R sub 2, ¿sí? Todos los pares ordenados X, Y. Eso es el espacio vectorial. Sabemos que todos los vectores de R2 es un espacio vectorial. Si no lo sabemos, yo se lo estoy diciendo, ¿sí? Y W, ¿quiénes son? También son vectores en el plano, pero no son todos. Son algunos. ¿Y esos algunos cuáles son? Bueno, esos algunos son tales que la segunda componente es 2 veces la primera más una unidad. Y yo quiero verificar si W es un subespacio de B. Según el teorema 2, que vimos recién, ¿qué me decía el famoso teorema 2? Yo lo voy a tratar de copiar a ver si lo veo acá rápido y les puedo hacer una captura de pantalla rápida. El teorema 2 me decía, ¿se acuerdan que si W era subespacio de B, entonces se tenían que verificar dos cosas, ¿sí? ¿Cuáles eran esas dos cosas? No estoy compartiendo pantalla, ya voy a compartir con ustedes. Esas dos cosas se las voy a poner enseguida ahí. A ver, control C. No sé si ahí siguen viendo. Ahí tenemos el teorema 2, ¿sí? Según el teorema 2, tenemos esto, ¿sí? Que se tiene que verificar que la suma de dos elementos cualesquiera de mi subespacio estén dentro del subespacio y que el producto de cualquier número de mi subespacio, de cualquier número por un elemento cualesquiera de mi subespacio estén dentro del subespacio. Pero también les había dicho que tener en cuenta, ¿sí? Eso lo vamos a tener en cuenta, pero primero tener en cuenta que hay una observación en el apunte que vimos recién, que es la observación 3, que me dice, dicho de una manera muy rápida, que el elemento nulo tiene que estar en el subespacio vectorial para afirmar que W es un subespacio vectorial de B. ¿Sí? ¿Cuál es el elemento nulo de W? El elemento nulo de W, el elemento nulo de W, ¿quién sería? Y sería el 0, 0, este vector. Y mi pregunta es, ¿este vector pertenece a W? Esa es la pregunta que yo les hago. ¿Este vector pertenece a W? Ustedes me pondrán a decir, y sí, y no sé. Porque para que el 0, 0 esté en W, ¿qué tiene que pasar? Que la segunda componente sea 2 veces la primera más 1. O sea que la primera, para que el 0, 0 esté en W, se tendría que cumplir esto, verificar esto, que esta relación entre ambas componentes se dé, porque esto es el dato de mi problema. Este subconjunto es el que me dieron como enunciado de mi problema. ¿Qué pasa? Si ustedes hacen la cuenta, fíjense que si yo hago 2 por 0 más 1, me da 1. 2 por 0 más 1 me da 1. No me da 0. Quiere decir que el 0, 0 no está en mi espacio. Entonces, ¿qué voy a decir? 0, 0 no pertenece. Por algún lado tenía el no pertenece, aunque no lo veo. El no existe lo veo, el no pertenece no lo veo. Entonces vamos a ponerle no pertenece a W.
Y si el 0, 0 no pertenece a W, ahí ya no hago más nada, me quedo quieto y digo, entonces, respuesta del problema, W no es un subespacio vectorial de B. Si no hay preguntas, hacemos otro problema. Bien, díganme si quieren comentar algo, si no, continúo. Bien, vamos a hacer un segundo problema. Yo voy a aprovechar lo que tengo y vamos a mandar un poquito más abajo, así lo ven mejor. Bien, el segundo problema lo vamos a modificar un poquito. Vamos a poner sean tal que x más y sea igual a 0. Va a ser el mismo espacio, pero cambié el subespacio. Y la pregunta es exactamente la misma. Ya no voy a poner todo esto, ya lo tenemos, así que ya sabemos que R2. Antes lo aclaré, pero ahora no lo aclaro más. Y quiero probar si W es un subespacio vectorial de B. Y bueno, me remito al teorema 2 para probar si un subespacio con el teorema 2 me alcanza. Recuerden que el teorema 2 no es la definición de subespacio. La definición de subespacio me dice que W, ¿sí? Si W es un subconjunto no vacío del espacio vectorial B, y además W en sí mismo es un espacio vectorial, entonces digo que el W es un subespacio de B. Bueno, pero antes que nada tengo que tener en cuenta esta tercera observación, que el elemento nulo tiene que estar dentro de mi subespacio. Si ustedes se fijan, el elemento nulo en este caso no es otro que 0, 0. Y me voy a hacer la misma pregunta. ¿El 0, 0 pertenece a W? Y no sé. Para el 0, 0 pertenecer a W, tendría que verificar que sumando la primera componente más la segunda componente de este vector me dé 0. ¿Sí? O sea, fíjense que si yo hago 0 más 0 me da 0, o sea que el 0, 0 sí está en W. ¿Por qué? Porque cumple con la condición que me aparece en el enunciado del subconjunto del conjunto. O sea que puedo afirmar que 0, 0 pertenece a W. Bueno, si pertenece a W, si no pertenece el 0, 0 a W, entonces no es un subespacio. Pero si pertenece, puede que sea como que no sea. O sea que ahí esto me sirve para una verificación rápida, pero no me sirve para determinarlo. Me sirve para decir que no es un subespacio. Pero esta propiedad no me sirve para decir que sí es un subespacio. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Para probarlo, aplicamos el teorema 2. ¿Y cómo lo aplicamos al teorema 2? Bueno, tenemos que tomar dos elementos cualesquiera de mi subespacio. Les recuerdo acá cuál es mi subespacio para tenerlo a mano. Bueno, vamos a tomar dos elementos cualesquiera. Por ejemplo, un elemento puede ser x1 y 1. Ese es un elemento cualquiera. Ahora digo, ¿este elemento pertenece a W? Bueno, este elemento pertenece a W siempre y cuando x1 más y1 sea igual a 0, porque si no, no va a pertenecer a W. A ver qué sucede. Delfina, no tenés micrófono. Sí, decime. Delfina tiene una duda. No sé si hace mucho. Planteala en el chat y yo la contesto. Sigo con esto y vuelvo sobre esto. Bien, entonces,
este elemento va a estar dentro de W si se cumple esto, ¿sí? Entonces, X1 y 1 pertenece a W siempre que ponga tal que se cumpla eso. Vamos a hacer así. Tendría que poner, lo voy a poner en palabras, tal que. ¿Estamos? Y lo mismo me va a pasar, tengo que elegir otro elemento genérico, X2 y 2 va a pertenecer a W siempre que, o tal que, X2 más Y2, ahí voy, ahí veo el chat, ahí ya contesto. Ahí estamos, C igual a 0. Bien, vamos a ver qué me están preguntando. Me dice, si verifico que el objeto nulo pertenece a W, ¿por qué no es suficiente para confirmar? Bien, Delfina pregunta lo siguiente. Delfina pregunta, acá, si el 00 no está dentro de W, entonces no es un subespacio. Ahora si está, no lo sé. Tendría que volver al apunte, a ver si lo puedo volver. Volvemos al apunte. Voy a la tercera observación. La tercera observación dice lo siguiente. Si el 0 no pertenece a W, entonces no es un subespacio. La tercera observación nada me dice si el 0 o el elemento nulo está en W. La tercera observación solo habla de que si el elemento nulo no está en W. Eso por un lado, ¿sí? O sea, ya la observación me dice, si el elemento nulo no lo tengo en el subespacio, entonces no es un subespacio. No me dice nada esta observación respecto a si el elemento nulo está en el subespacio. Entonces ahí tengo como una incógnita. Por otra parte, como el subespacio es un subespacio de un espacio vectorial, ¿se acuerdan que yo había dicho en la clase pasada que para que un conjunto sea un espacio vectorial, tenía que admitir sí o sí el elemento nulo? Era una de las condiciones. Que si no lo admitía, seguro que no era. Ahora, me podía pasar que siéndolo, ¿sí?, tampoco fuera un espacio vectorial. Ustedes se acuerdan que vimos varios conjuntos, analizamos varios conjuntos. Ya si están haciendo preguntas en el chat, ya respondo. Fíjense que en el primer conjunto que vimos, que era, acá lo tengo, los enteros, pero habíamos visto otros dos más. A ver, tengo acá, bien, sí. El segundo eran las naturales y el primero que habíamos visto era los naturales, ¿sí? Fíjense que acá no estaba el elemento nulo, bueno, además no estaban otros, entonces no era un espacio vectorial. Si yo me voy al segundo conjunto, naturales y el 0, ¿sí? Bueno, acá la propiedad 4, que me habla del elemento nulo, estaba, sin embargo no se cumplían todos los otros, entonces no era un espacio vectorial. ¿Sí? O sea, es condición fundamental que el elemento nulo esté siempre en un espacio o en un subespacio. Eso es condición fundamental. Pero que esté no quiere decir que lo sea. ¿Por qué? Porque puede estar, pero no puede cumplir otras propiedades, ¿sí?, del conjunto espacio-subespacio. Después decime, Delfina, si quedó contestada la pregunta, si no yo sigo con el problema del subespacio que estábamos viendo. Si alguien tiene alguna pregunta más para hacerme, con gusto. A ver, esperen que no veo el chat. Bien. Perfecto. Se entiende, así que sigo. Espacios vectoriales. Bueno, estábamos con este hermoso ejercicio de subespacios. Lo que estábamos viendo es que vimos que el elemento nulo estaba dentro de este subespacio y si está, no puedo afirmar nada. Me pongo contento porque digo, bueno, puede llegar a ser un subespacio, pero no puedo afirmar nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar, a ver si se cumple esta condición. Cualquier elemento de mi subespacio
sumados, dos elementos cualesquiera de mi subespacio que sumemos, tiene que estar dentro del subespacio, que era como el axioma 1 en espacios vectoriales. Perfecto. Muy bien. ¿Qué hacemos luego? Verificamos. Entonces, vamos a ver si x1 más x1 y 1 más x2 y 2, ¿cuánto me da esto? Sabemos que si sumo estos dos vectores me da x1 más x2 y 1 más y2. Mi pregunta es, ¿este vector suma pertenece al subespacio? Bueno, si este vector es lo que no sé, ¿sí? La pregunta sería, yo lo sumé, ¿este vector pertenece a W? El elemento suma de dos elementos que están dentro de mi subespacio. Si yo lo sumo, ¿me da otro elemento que está dentro del subespacio? Bueno, para darme otro elemento dentro de este subespacio, si yo sumo la primera componente de mi vector, que es esta, y le sumo la segunda componente, me tendría que dar nulo. A ver, ¿me da nulo? Y yo sé que x1 más y1, o sea, esto, que aparece ahí, x1 más y1, fíjense que yo sé que por hipótesis me da 0. Entonces eso me daría el número 0. Más x2 más y2, lo voy a poner acá en rojo esto, para que después vean la correspondencia. x2 más y2 también me tiene que dar 0. Bien, o sea que x2 más y2 no es 0x2 y es 0 y2. La suma de los dos me da 0. Entonces puedo decir, estos dos me dan 0. Y 0 más 0 es igual a 0. Entonces verifico que ese elemento suma, en ese elemento, sumando dos elementos cualesquiera del espacio, el elemento que me resulta, ¿sí? Si sumo primera y segunda componente, también me da 0. Entonces, ¿qué conclusión saco? Que se está por cortar, ¿eh? Cuando se corte, nos volvemos a unir. Que esto es cierto. Entonces digo que la suma pertenece a W y se cumple el primer axioma de subespacios vectoriales. Vamos con el segundo axioma, ¿sí? Vamos a poner A acá. Vamos a ver la parte B. ¿Qué me decía la parte B de este problema? Me decía que, o sea, del teorema, lo tengo más arriba puesto, no lo voy a revisar, pero acá está. Si tomo cualquier número real y lo multiplico por cualquier elemento de mi subespacio, tiene que estar dentro de mi subespacio. Entonces vamos a definir. Yo tomo cualquier número K que pertenece a los reales. Y voy a tomar además un elemento que esté dentro de este subespacio, uno cualquiera. Podría tomar xy. ¿Sí? Sé que xy pertenece a W, siempre que, o tal que, x más y me dé 0. Bien, esto es lo que conozco. Ahora, ¿cómo aplico la propiedad? La propiedad me dice que ese número K, por cualquier elemento de mi espacio, que me va a dar kx, ki, me tiene que dar un elemento que pertenezca a W. Mi pregunta es, ¿este pertenece a W? Y tendría que verificarlo. Si este elemento kx, ki, que fue el producto de multiplicar cualquier número real por cualquier elemento de mi subespacio, está dentro del subespacio, tiene que verificar que la suma de la primera componente más la segunda componente me dé 0.
Si yo saco factor común K, fíjense que me queda esto, ¿sí? O sea, esto en realidad no lo sé. No lo sé, lo tengo que probar. Pero yo ahí podría sacar factor común K. Si yo saco factor común K, por hipótesis, yo sé que X más Y me da 0. Y cualquier K, para cualquier K real, K por 0 me da 0. Entonces se verifica que la suma de la primera y la segunda componente, cuando analizo ese elemento, me da 0. Y veo que, entonces diría que KX, KY pertenece a W, y en consecuencia voy a decir se cumple el segundo axioma de subespacios vectoriales, y ya puedo hacer una, como se cumplen los dos axiomas, como se cumplen los dos axiomas de teorema 2, 2, entonces puedo afirmar que W es un subespacio vectorial de B. Y ahí terminó el problema. Si alguien quiere preguntar algo, si no, vemos otro. Vemos otro. Bien. El tercero. W va a ser X y Z. Eso va a ser un conjunto. Ese conjunto tiene X y Z. Fíjense que todavía no lo terminé, pero tal que se van a hacer vectores en R3, ternas, o sea, una terna que represente un punto en el espacio, ¿sí? Podría tener muchas cosas. No importa qué, vamos a definirlo ahora. Tal que 2x más 4y más 6z igual 0. Y el espacio vectorial B va a ser R sub 3. Van a ser vectores en el espacio. Y lo que vamos a preguntar, que lo vamos a preguntar en todo, probar que SW es un subespacio vectorial de B. Bien. Y vamos a recurrir a la primera, a lo que vimos recién, ¿sí? Vamos a verificar si el elemento nulo está dentro de este subespacio. Si no está, no es un subespacio. Ahora, si está, y no sé, tengo que ir al teorema 2. Vamos a analizar. ¿Qué elemento nulo tengo acá? Y bueno, el 0, 0, 0. Este elemento, ¿pertenece a W? Pregunto. Bueno, si este elemento, todos los elementos de W son siempre una terna, ¿sí? Un vector de 3 componentes, pero donde 2 veces la primera componente más 4 veces la segunda más 6 veces la tercera me da 0. Vamos a ver si el 0, 0, 0 está. Y si el 0, 0, 0 está, tiene que comprobarse que 2 por 0 más 4 por 0 más 6 por 0 me tiene que dar 0. Fíjense que esto me da 0. Entonces voy a decir que es cierto que el 0, 0, 0 pertenece a W. Bien, ahí me quedo tranquilo. Esto es cierto. Y como es cierto, no puedo afirmar nada. Vamos al teorema 2. ¿Sí? Que me decía, eran como el axioma 1 y 6 de los espacios vectoriales. Vamos a hacer la primera parte, le voy a poner A, ¿sí? En este punto 3, que me decía que tenía que tomar dos elementos cualesquiera, por ejemplo X1 y 1, Z1, y esto sé que va a pertenecer a W, ahí estamos, pertenece a W siempre que se va a verificar, siempre que
2x sub 1 más 4y sub 1 más 6z sub 1 sea igual a 0, ¿sí? Porque si no, no está dentro de W. Cualquier elemento tiene que verificar esto, porque es la definición del conjunto W. Y lo mismo me va a pasar con otro elemento que yo tome genérico, que puede ser un x2 y 2z2, ¿sí? O sea, x2 y 2, voy a aprovechar la estructura que tengo, z2 va a pertenecer a W siempre que 2x2 más 4 y sub 2 más 6z sub 2 pertenezca, cumpla con que me da 0. Entonces ahí vamos a, acá abajo, a verificar que es un subespacio. O sea, o tengo el primer axioma para decir que podría llegar a ser un subespacio. Me va a faltar otro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar este elemento más este otro elemento. ¿Cuánto me da esto si lo sumo? Esto si lo sumo me va a quedar x1 más x2, primera componente de mi vector suma, sumo componentes homólogas, componentes homólogas. La segunda me va a quedar 1 más y2, y la tercera componente me va a quedar z1 más z2. Bien. Y quiero saber si esto pertenece o no a W. Esa es la pregunta. Tenemos que verificar si esto pertenece o no a W. Como queda menos de un minuto, vamos a salirnos y vamos a continuar porque si no me va a quedar muy cortado todo.